Bienvenidos a Crónicas Quiltras, un viaje al Chile mestizo. Mi nombre es Javier Peña, el Quiltro. Amigos, amigas y amigues de Crónicas Quiltras, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy me encuentro en Santiago, en un bello día, ya pronto a comenzar la primavera. Y les quiero presentar a una amiga que he conocido hace un poco tiempo y con la cual hemos estado conversando sobre el arte, la vida, los caminos también que llevan a recorrer y que uno se transforme en un quiltro de alguna forma. Les voy a presentar a Nicole Sasso, La Sasso, artista escénica de Chile, radicada en España y ahora de visita por Santiago de Chile. Así que te doy la bienvenida a las Crónicas Quiltras, Sasso. Gracias por concederme este espacio de conversación y también poder conocerte un poco más. Yo sé que tienes muchas diferentes facetas en tu vida artística. Sí. Y quiero conversar un poco de eso, pero plantear el camino desde el comienzo, desde dónde nace La Sasso, de dónde viene La Sasso. Así que no sé si con eso partimos y me cuentas un poco de tu infancia, de dónde vienes, de dónde viene La Sasso. Bueno, primero gracias por la invitación, Javi, muy bacán, estoy muy contenta de que podamos compartir este espacio. Gracias. A ver, yo, soy de aquí de Santiago, vengo de una familia muy numerosa, pero de una familia muy humilde, muy sencilla en el sentido de cómo nos enfrentamos a la vida, obviamente con las complejidades que tiene una familia, pero es el sentir que tengo con respecto a mi familia. Yo viví, nací en Estación Central, ahí por lo que hoy es Padre Hurtado, por ahí cerquita, y viví en una casa con mi abuela, con su pareja, y siempre estuve muy rodeada de gente, pero pese a estar rodeada de gente, siempre me sentí como un poco en solitario cuando era chica. Iba a un colegio cerca, yo tengo un hermano que me sigue, que es el Francisco, nos llevamos como por 1 año y medio, y mi mamá siempre como que nos hizo crecer bien juntos a los dos, pero mi mamá iba a dejar a uno en bicicleta, después volvía, me iba a buscar a mí, era mucha gestión porque somos 6 hermanos, nosotros éramos los más chicos. Entonces, como te digo, era como una vida bien colectiva, pero yo bien en solitario. Y siempre tuve mucha curiosidad, como que me gustaba mirar las cosas. Mi mamá siempre me dice, cuando chica siempre preguntaba, ¿y por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Entonces creo que siempre he tenido esa curiosidad y eso creo que me ha llevado como a ser artista. Tengo una imagen de chica muy heavy. Era una casa de estructura antigua y yo tenía una cuchara como favorita y yo me comía las murallas de mi casa. A ver. Me comía las murallas de mi casa. Tengo esa imagen, es una imagen como bien cinematográfica porque me recuerdo como hasta la luz, porque era un pasillo que daba al patio, había un patio interno. Es como esta estructura de casas de un patio donde están las piezas alrededor. Sí. Entonces, el pasillo de la entrada va a este patio interno y había una luz. Yo me acuerdo que ahí yo tenía, que daba con la pieza de mi abuela, yo tenía como un hoyito y me iba comiendo la muralla. Esto es una imagen que luego como más grande yo digo, pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene esa imagen? ¿Como para dónde se dispara? ¿Hambre? ¿Se dispara a una necesidad por sentir otras cosas? Pero tengo muy patente eso como en mi infancia. También los juegos, sabemos como que las infancias se desarrollan con los juegos, pero yo vivía sobre todo más con mis 2 hermanos mayores.
Sí. Entonces siempre estuve como más envuelta por juegos más masculinos, ¿cachai? Nunca me gustaron las muñecas, como que mis juegos eran más de jugar a tener roles con mis hermanos, de esconderse, como que eran otro tipo de juegos, me recuerdo. Y yo creo que mi mamá empezó a ver todo como eso en mí. Bueno, en el colegio siempre me fue súper bien, era como bien ordenada, pero también desordenada. Como que siempre he transitado entre esos dos mundos, el orden, la estructura y el caos. Entonces mi mamá empezó a ver eso y cuando yo estaba en primero básico, en el colegio, empezaron a dar un taller de flamenco, folclore español, danza, y mi mamá, no sé cómo, me metió a esto, me metió. Y estuve bailando como 3 años. Yo era imagínate una niña de 6 años con los zapatos de flamenco, ahí zapateando, y me becaron para estudiar en el Teatro Cariola, que era un teatro que está ahí en San Diego, aquí en Santiago. Y nada, pues como te dije al inicio, yo vengo de una familia súper humilde y esta imagen, otra imagen que se me aparece son mis padres cosiendo hasta las 3, 4 de la mañana los vestuarios para las presentaciones flamenco, porque no teníamos los recursos para comprar los vestidos. Entonces mi papá, me acuerdo como que siempre sosteniéndome en esos como lugares que me daban mucha alegría a mí, po. Y entonces yo ahí empiezo a ver mis inicios en cuanto a la danza, en cuanto a la expresión del cuerpo, y desde ese lugar de flamenco me metí a talleres de danza contemporánea en el experimental artístico. Una de las sedes que está en el Metro de los Héroes, del Liceo Experimental Artístico, y mi mamá me metió a bailar. A ver, paremos aquí porque harta información la que tenemos. Oye, me quedo pensando mucho en esto de la cuchara y el muro. Volvamos a eso. A ver, tratemos, o sea, yo la verdad no pienso cómo se puede entender, porque la cuchara significa el alimento, de alguna forma. Pero también si lo pensamos, la cuchara es como una herramienta. Sí, y es una herramienta para sostener algo. También para cavar. Puede ser una palita, una mini palita. Claro, mover una cosa de un lugar a otro. Mover una cosa de un lugar a otro. Entonces, como esta cosa de querer, que tú me decís que tienes marcado el muro, entonces estás como tratando de sacar una parte del muro y al mismo tiempo como probarla. Es como quizás correr el límite, probar qué es lo que está más allá o qué es lo que te rodea. Buscar algo, excavar algo, para ver al otro lado. Interesante, ¿eh? Yo creo que nunca me he parado como a tratar de encasillar la imagen y tratar como de entenderla, sí, sino como siempre abrirla, porque es una acción como tan concreta que es como alimentarte de la estructura de una casa. Y claro, como que esa imagen puede traer muchas lecturas, po. Sí, no, de muchos lugares. Me llama la atención que digas que te recuerdas de las luces, que lo ves como si fuese una película. Sí. Eso igual habla quizás de que a temprana edad ya estabas conviviendo con un espacio para crear, po. No veía el espacio como... Bueno, los niños generalmente somos así, pues vemos el espacio como un... Bueno, con eso me quedo, con esa es la primera parte que la encuentro muy interesante, este recuerdo que nos comparte. Y lo otro, lo importante de la familia, pues de lo que tú dices, pues. Tu mamá gestionaba el tiempo entre 6 hermanos y al mismo tiempo vio en ti algo que... O sea, como la intuición que tienen también los papás para decir, mire, a lo mejor... No digo que todos los papás son así, pero tu mamá sí lo vio en ti y dijo, a lo mejor le puede interesar el flamenco y te fue a inscribir a una escuela de baile. Sí, porque al parecer siempre me gustó bailar y era como que tenía energía y era bien entusiasta de chica. Siempre, en el colegio recuerdo que siempre era como la que organizaba las presentaciones, estas disertaciones como más de personaje y cosas. Yo siempre como que tuve una imaginación
bien expansiva, Sí. por decirlo así. Y claro, yo ahora veo que ese flamenco que fue como el primer estudio, como de la práctica, como del cuerpo, porque así lo veo. Sí. Había una profesora que compartía con estas niñas, éramos puras niñas. Y claro, pues yo digo, wow, ahora estoy en España. Qué loco, como estos hilos, po, como que teje la vida y uno dice, guay, mira, a los 6 años ya estaba metida como en un sabor y en un imaginario que ahora yo vivo allá, po. Sí. Vivo en Madrid y me encanta. Nunca me ha dejado gustar el flamenco. Y fue una puerta, po. Sí, una puerta. Una puerta para mí encontrar un lugar de expresión, po. Sí. Quedamos en los talleres del Liceo Experimental. Sí. A ver si podemos hablar un poquito de ese lugar, de un liceo que tenía talleres de arte y de interdisciplinas, me imagino. A ver si nos puedes contar cómo era esa experiencia y de entrar a ese lugar. Estos talleres, bueno, claro, habían muchas disciplinas sucediendo en ese espacio, po. Sí. De hecho, mi hermano iba a pintura. Uh-huh. Mi mamá nos metió a los dos. Y yo entré al de danza contemporánea y recuerdo que el primer semestre la profesora le dice a mi mamá, Nicole tiene que pasar de nivel, como que va muy rápido. Y me pasaron al tiro con las mayores, me acuerdo. Entonces yo era la más chica de un grupo de niñas que venían estudiando más tiempo que yo. Es que siempre me ha gustado mucho bailar. Tengo, no sé si llamarlo don, pero una habilidad como para la memoria corporal. Sí. Siempre he estado muy conectada con mi cuerpo. Y yo lo pasaba súper bien, súper bien. Y ahí estuve como 2-3 años. 2-3 años. Nunca me voy a olvidar de las primeras presentaciones. Me acuerdo de la panty blanca con la polaina rosada, la malla negra y el tomate aquí bien apretado. Las músicas, bailábamos mucho pop de los 90. Y ahí creo que tuve un primer duelo como artístico porque yo estudiaba en un liceo en Quinta Normal, un liceo, el Sagrada Familia, un liceo de número, de estos colegios chiquititos que llegan hasta octavo básico. Sí. Y mi mamá siempre me empujó a ir un poquito más allá. Entonces mi mamá me dice, te tenemos que cambiar de colegio. En sexto básico mi mamá me dice, te vamos a cambiar de colegio. También porque en el colegio tenía facilidad. Yo me acuerdo que de primero a sexto básico tuve promedio 7, se me daba muy fácil. Y tampoco estudiaba tanto, pero se me daba muy fácil la cosa. Entonces me acuerdo que una profe le dijo a mi mamá, la tiene que cambiar de colegio. Y le recomendaron el Liceo 1. Sí. Y ahí yo estudié en el Javiera Carrera. Pues entonces di las pruebas y me cambié de colegio. Y claro, pues mis horarios cambiaron. Entonces me tuve que salir del experimental artístico. Y yo no lo podía creer. Fue terrible, como tuve que dejar las clases de danza por ir a estudiar al liceo porque era un cambio de horario y en las tardes que yo iba a las clases de danza era mi horario para entrar en séptimo básico al 1. Oye, y el liceo, claro, el cambio tiene que haber sido bien dramático de un lugar conocido donde estás pasando bien, más encima estás aprendiendo cosas que te hacían sentido con tu propia naturaleza y llegar a un liceo, pero los liceos son también espacios súper diversos para aprender cosas nuevas. Sí, po. Yo también estudié en un liceo, entonces como que entiendo el sentimiento de que incluso los liceos son como un lugar desconocido, como que hay mucha información porque son grandes generalmente. Po, claro. ¿Cómo fue eso de entrar a ese lugar nuevo? Creo que ahí tuve mis primeras experiencias y conecté con el gran concepto que nos atormenta, que es la frustración. Ah, mira. Tenía 12 años y me empecé a frustrar por no cumplir con las expectativas que tenía conmigo misma, porque venía de un liceo súper piola, chiquitito, donde obviamente el nivel de educación era 1 y pasó a un colegio emblemático de excelencia académica y me di cuenta que no sabía tanto, po. Y que no estaba en un nivel
que me permitiera en ese colegio tener buenos resultados, como buenos resultados, digo, en cuanto a las notas, que me parecen absurdas, pero como en pasar de sacarte puros 7 a sacarte rojos, pero era una matanza, puro rojo. Entonces yo lloraba mucho, llegaba a la casa frustrada con mi mamá, mamá, yo no puedo estudiar en ese lugar. Pero aquí viene una historia muy bonita que, claro, pues yo entro al colegio y yo estaba resistiéndome a dejar las clases de danza. Pues. Claro. Entonces yo hablé con mi profe y mi profe me dice, ya, pues ármate un grupo para la mañana con tus nuevas compañeras del colegio si quieren venir y yo les hago clase. Entonces, oye, a ver, espérate, ¿pero cuántos años tenías tú? 12. 12 años. 12 años. ¿Y te encargaron la misión? Sí, la profe. De armar un grupo nuevo. Sí. Me parece genial. Tú tienes muchas ganas, hazte cargo. Entonces, no, pues yo feliz. Entonces, llego, me acuerdo, el primer día a la sala de clase y yo abro la puerta y le pregunto a mis compañeras, en un colegio femenino, y yo entro a la sala y digo, hola, soy Nicole Sasso y quiero saber, ¿a quién le gustaría tomar clases de danza contemporánea? Así, esa fue la presentación. Así. Y recuerdo que ahí una persona levantó la mano, que es mi amiga del alma, Karina, y ella se interesó, po. Y eso, bueno, ese levantar de mano, yo lo veo como un enlace y un acompañamiento de la vida. Ella levantó mi mano y dice, yo quiero, y es mi amiga hasta el día de hoy, llevamos más de 26 años de amistad, porque a Karina también le gustaba mucho bailar, pero no lo conseguimos. No lo conseguimos, no logré armar el grupo, no lo logré porque con mi amiga Karina no bastaba con 2, teníamos que ser más, pero no lo logré. Entonces ahí empezó mi ansiedad, pues ¿qué hago? Yo tengo que seguir haciendo cosas. Sí. Y yo, mamá, clase. Mi mamá me decía, es que no podía seguir yendo al otro lugar, pues. Yo le digo, ya, pero ¿qué hago? Y me dice, mi mamá, la amo. Me dice, pero búscate un taller en el colegio, pues, si tienen los talleres extraprogramáticos, pues. Y yo, entonces yo voy, llegó el momento de inscripción de los talleres y yo veo la lista. Y yo, ya, danza. No había danza, pues. Había solo, siempre lo digo muy mal, pero cheerleader. Sí. Estaba como esa animación, esa acrobacia. Hubo un tiempo que estaba muy de moda. Y claro, un colegio emblemático tenía que tener su grupo de cheerleader. Y mi mamá me dice, ya, pues eso. Yo le digo, no me gusta. No me gusta. Y mi mamá toma la lista y empezamos a ver juntas y me dice, teatro. En el teatro también se mueven. Y yo, bueno, ya, pues. Bueno, me voy a inscribir al taller de teatro para hacer algo. Y ahí viene mi primer acercamiento con el teatro en 7º básico. Y fue lo que me llevó a ser actriz, po. Oye, qué increíble cómo tu mamá en 2 momentos importantes, más encima que uno se está formando, te viene y te lleva a un lugar donde quizás también ella ve que había algo similar, no era lo mismo, pero como 2 veces aparece como tu mamá mostrándote un camino muy osada ella también, y con un nivel de intuición brutal. Obviamente las madres son las expertas en solucionar y quizás me engatusó y fue lo que vio más pareció y dijo, ya, pero nada, pues yo conecté de una. Nunca me voy a olvidar de mi profe, la Romina Herrera. Ella era actriz de la Chile. Y yo entro al taller y palabras callé, po. ¿Te enamoraste? Me enamoré. Yo dije pero yo estaba pero en un nivel de goce y de alegría. Encontré otro lugar, po. Sí. Antes estaba en el cuerpo, estaba más en el silencio, porque claro, no hay palabra, entonces ahora se incorporó la palabra y se incorporó otro tipo de composición, la composición de las imágenes, y fue como, ¡guau! ¡Más! A ver si me puedes explicar esto, porque claro, yo vengo del mundo de la música y del folclore, y las palabras y las músicas están unidas, como que no las separamos, como que hay poesía y canto, entonces la poesía está cantada. Pero por ejemplo en la danza,
la danza, como tú me dices, claro, hay movimiento, pero hay silencio. Y uno pensaría que es lo contrario, porque en la danza se baila, pero ¿cómo sabes que hay una emoción detrás del baile? ¿Es por el sonido? Te voy a hacer como una pregunta general. Pero aquí me dices que ocurrió otra cosa, que empezaste a ver las otras dimensiones que están detrás del movimiento y del cuerpo. A ver si podemos quizás meternos Claro. en esa parte. Cuando hablo como del silencio, mi concepción sobre el silencio ha ido cambiando en todo este tiempo, po. Sí. Entonces yo en esa época tenía bien separado, po. Entonces la danza era en silencio, el teatro tenía palabras, como que los separaba. Claro, Y entiendo. después empecé a ver que no, po. Que las palabras tienen cuerpo, que el cuerpo tiene palabras, que el cuerpo está significando todo el tiempo, y nuestra concepción y nuestra cultura de la lengua, claro, po, nos hace todo el tiempo concebir y estar en el símbolo, en los signos, y estamos todo el rato leyendo, po, Sí. todo el rato. Pero claro, yo en ese tiempo lo separaba, entonces me alucinó que de repente algo se juntaba. Y recuerdo que lo tenía bien separado, y cuando lo uní fue con el primer personaje que interpreté, que nunca me voy a olvidar. Yo interpreté como primer personaje en teatro a Yerma de Lorca. Ah, mira. Otro acercamiento a la cultura española. Sí. Otro acercamiento a la cultura española. Y yo interpreté a Yerma. Y recuerdo que cuando yo empecé a leer el texto, nos hicieron una audición en el taller de teatro. Uno audicionaba para los papeles. Entonces yo seleccioné un mini monólogo de Yerma. No recuerdo ahora qué momento era, pero recuerdo que solo yo dejé que mi cuerpo dejase como entrar esas palabras. Fue como sin mucha cabeza. Y creo que eso ha definido siempre mi trabajo después. Mi relación con las palabras, como en el teatro, vienen desde lo corporal. Mi interpretación y hasta día de hoy vienen desde ese lugar corporal. Entonces veo como todo ese viaje y toda esa como esa brújula que se ha ido moviendo, po, en cuanto como a las prácticas. Lo que decía hace a unos momentos, que las palabras tienen cuerpo. Y como uno, como que, claro, está como pensar que uno habita las palabras o las palabras lo habitan a uno. Finalmente nosotros nos terminamos haciendo como nos terminamos transformando en la expresión de la palabra. Sí, pues somos como un canal, Claro. como que el cuerpo está en pos de eso que aparece, po. Oye, entonces Lorca, aparece Lorca. Lorca, nunca me voy a olvidar. Y era un montaje súper bonito porque mezclábamos varias obras de Lorca. Sí. Bodas de sangre, Yerma, y había otra que no me acuerdo. Pero eran 3 montajes en uno. Y yo ahí como que quedé. O sea, yo dije, esto es lo mío, esto es lo mío. Entonces, esto era, no, octavo básico ya. Octavo básico, hago el primer montaje y mi profe, yo creo que me vio el entusiasmo, me vio las ganas, y que ahora, teniendo la distancia para verlo, que es lo que toda la gente quiere en el teatro, pues que es gente animada y gente que quiera hacer. Sí. Entonces yo tenía muchas ganas de hacer teatro, y ella me empezó a invitar como tramoya y como una especie como de producción en terreno, que era como trasladar escenografías de otros montajes que ellas ya tenían. Porque había un trío de chicas que eran las mayores, que hacían las obras más difíciles, y estábamos las nuevas. Entonces me empezaron a invitar como a participar en estos montajes. Entonces partí como tramoya, después partí como cuerpo acompañante en la escena, y ya luego terminé trabajando con las grandes. Y terminamos trabajando con textos de Rodrigo García, ponte tú. Entonces, mi preparación para entrar luego a la escuela de teatro, que yo estudié en la Católica, imagínate, yo primero, segundo medio ya leía a Rodrigo García, de los contemporáneos, ¿cachai? Y eso fue gracias a mi profe de teatro, que había estudiado en la Chile y que tenía un bagaje y mucha apertura en cuanto al teatro y a los lenguajes del teatro. Me gusta eso que, como narras, que uno no llega a ser
lo que, o sea, nos estamos convirtiendo siempre en otra cosa, pero uno no llega del punto A al punto B sin todo un camino. Y eso como Absolutamente, de que esta profesora haya tenido como, te vio como la motivación, te invitó, y es que ese como trabajo de abajo o de algún lugar, como, no sé si demostrando, pero trabajando, pues, trabajando por lo que te gusta, pues, que al final es lo que te convierte y lo que te da también ese empuje Sí, para que pues. el resto también identifica, oye, pero esta persona le gusta lo que está haciendo, pues, no, no es que lo está haciendo porque tiene que capear horas de clase, no, No, pues. no, pues había un interés real. Súper, súper genuino. ¿Y eso estamos hablando en qué curso ya? ¿Segundo o tercero medio? Sí, segundo, tercero medio, sí. Y ahí ya estabas pronto a tomar como una decisión. Claro. O sea, me imagino que la decisión ya la tenías Y tomada. ya estaba tomada. Entonces, yo lo que empecé a hacer, creo que de manera inconsciente, fue empezar a prepararme para la prueba especial de admisión. Sí, Entonces yo no solo iba al taller de teatro los sábados, que eran los sábados los talleres de teatro en el liceo. Empecé a tomar más talleres durante la semana en Balmaceda Arte Joven, sí. taller gratuito que veía de teatro, de danza, yo lo tomaba. Así, yo tomaba todo. Quería como agarrar y traer al cuerpo como conocimiento. Y así me fui preparando inconscientemente para dar la prueba, po. Oye, qué increíble, creo que es como el camino. Bueno, creo que hay diferentes formas de entender el camino de convertirse en un artista o quizás de estudiar algo, pero siento que me resuena mucho con lo que personalmente he vivido de esa curiosidad común, como que no hay límite para la curiosidad. Y mientras más cosas como que van entrando a ti, el límite tuyo se va corriendo de alguna forma, pues, Sí, como que siempre te estáis. borroneando el límite. Sí, Yo eso, siento como que más que traspasando es como borrando. eso. Borrando el límite y expandiendo. Como que siempre me sentí un poco así. Y, y esas ganas de habitar como varios lenguajes Sí, artísticos eh, viene como de lo que ahora he desarrollado, porque yo no me considero como artista de una sola cosa. sí. Eh, Me encanta la danza, me encanta el teatro, me gusta el audiovisual, y ahora estoy intentando habitar más ese lugar transdisciplinar o interdisciplinar, pero eh, creo que la premisa de que uno está haciendo, que uno es varias cosas, me hace mucho más sentido ahora, pues veo ese entonces y percibo eso, pues. Vamos a llegar a esa pregunta, ¿qué es lo transdisciplinar y qué es lo interdisciplinar? Porque parecen conceptos similares, pero esconden ahí una Sí, diferencia. Entonces, volvemos y ya me imagino que diste la prueba y te fue bien, pues entraste tranquila, sí, como pues me fue bien. Bueno, yo di la prueba en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica. pensando entrar a cuál. Bueno, mi deseo era la Chile. Sí, Mi deseo era la Chile por una cosa de clase, por universos comunes, sí. y no quedé en la Chile, y quedé en la Católica. Y nada, pues al principio fue difícil, vuelvo a los orígenes, vuelvo a mi familia humilde, a mi familia de liceo público, y nada, pues empiezo a habitar un espacio con, con muchas identidades, pero que vienen desde otros lugares, pues. Aparece la educación privada, aparece la clase alta. Ujú. Yo siempre había tenido un imaginario y construí un universo en mi cabeza. Y claro, pues se me abre la universidad, pues. Me abre el mundo y percibo otras realidades y empiezo a ver otras cosas. Y al principio fue súper difícil adaptarme al contexto de la universidad, O sea, nuevamente volviste al nuevo liceo. al nuevo liceo, sí. O sea, salir como de ese lugar Sí, po. que te era cómodo. Se volvió a borrar. Se volvió a borrar. Otra frontera, que era esta frontera ya como, podría decir, en la adolescencia como de lo social. Sí, po. Y, bueno, no sé si eso te generó, em,
me imagino que te generó cuestionamientos, pero también es un desafío como para entender que el mundo es así, pues, tiene diferentes matices. Sí, pues. Al principio me costó mucho. Aparece de nuevo la frustración, aparece de nuevo el desencaje, la incomodidad, y de nuevo aparece mi madre. A ver, cuéntame qué. De nuevo aparece mi madre. En este momento de qué. Con esas frases como esas frasecitos de la vida, como, hija, ¿has luchado tanto por esto? Porque yo en un momento pensé en dejar la universidad, el primer semestre. Yo decía, Wow, o sea, pero entrando. Entrando, es que no puedo. No puedo, no encajo. Esa idea de no encajar. ¿No encajar en qué? Claro. Era una percepción y un prejuicio mío, pero de un calibre, pero enorme. Y mi mamá me hizo volver al deseo, po. Me hizo volver a mis ganas y a mi intuición esa primera de que yo quiero hacer esto, po. Sí. Ya, pues, Nicola, hazlo donde sea. Aprende nomás, po. Sí, y ese, hija, continúa, como dale para adelante. Me hizo quedarme, po. Sí, también como que uno le concede a los espacios como... Uno privatiza como mentalmente los espacios, o como que uno lo... No sé, pues uno dice, ya, pero es que este espacio es para esta gente. Como si hubiese una gente distinta, como si el mundo no estuviese formado por gente diversa. Claro. Y... Es todo categoría, sí, es todo... a eso me refiero. Es todo, está todo determinado, está todo definido. Entonces uno como... Claro, yo ahora digo, esos eran todos mis miedos nomás, ¿cachai? Mis miedos y enfrentarse a un mundo nuevo, po. Sí. Eran mis miedos, mis inseguridades proyectadas en otros cuerpos, en otros colores, en otras estructuras. Eran mis miedos. Me imagino que ahí también salió a relucir como las ganas de descubrir, pues cuando sigues borrando ese contorno y empiezas a fluir ya de manera más libre. Me imagino que también te apropiaste de ese espacio, ¿no? No. Cuéntame de eso. Nada, pues, conecté de nuevo con el placer enorme de hacer lo que me gusta y sobre todo los ramos prácticos, que eran voz, movimiento y actuación, que en esa época estaba todo bien separado las líneas como de formación. Yo, nada, pues, feliz y aprendiendo. Muy matea siempre, muy matea. Muy matea y como intentando absorber lo más que podía. Era muy heavy. Cuando dices que estaban bien separados, ¿es que hoy día no están tan separados? No, pues hoy día las mallas han ido como flexibilizándose y sobre todo ahora se ven como más... ¿cómo lo puedo explicar? Como más cruces en la formación. Entonces, por ejemplo, quizá ahora cuando ya hablamos de voz, quizá ya no es solo voz, estamos hablando de teatro musical. Entonces, claro, pues ahora ya no es la era de movimiento solo, sino práctica del movimiento. Entonces creo que ahora es más amplio y se están cruzando más siempre estos ámbitos de la formación, pues. Sí. Como de las herramientas del actor, que es como tu cuerpo, tu voz y tu nivel como de creación de personaje. Ahora todo eso se ha ido expandiendo, pues. Claro que... Antes estaba más separado y era muy... Los límites estaban más definidos. Y de esa época, como ya digamos que no era como un estudio nuevo, tú ya tenías experiencia con el teatro y tenías experiencia con la danza. Me imagino que este era como seguir perfeccionándote en lo que en el camino que ya tenías como trazado. ¿Cómo hay diferencias que tú podrías decir, mira, en este lugar que era como la Universidad Católica, hacen teatro de manera distinta o con esta experiencia de la profesora de la Universidad de Chile? Uh-huh. ¿O el lenguaje es más o menos similar y la experiencia un poco similar al enfrentarse como a una obra? ¿O existe, hay algo diferente, hay algo distinto en esos mundos?
A ver, yo creo que cada escuela tiene un perfil. Ya, eso. Las Eso. escuelas tienen perfiles y uno tiende a ver más o menos un perfil de formación en ciertos tipos de actores. La escuela de la Cato es muy, muy buena. Siempre ha sido muy buena, sobre todo como por los académicos que hay, los profes que hay, pero también por sobre todo el sustento teórico, que a mí eso al principio me costó una enormidad. Yo venía, claro, pues tenía mucho conocimiento en la práctica y en el hacer, pero claro, pues yo no me había leído los textos teóricos filosóficos del teatro, pues. Entonces quedé peinada para atrás, pues. Hay un trabajo ahí de investigación. De investigación y de estudio filosófico, antropológico, social, político del teatro, que yo no cachaba nada, pues. Y eso fue súper difícil. Porque ahí yo empezaba a ver estas diferencias de la educación, pues. Pese a que viene de un colegio emblemático, de los mejores, me tuve que enfrentar al conocimiento de mis compañeros que venían de los colegios privados y que, sí, pues sabían más que yo. El capital cultural era más amplio. ¿Cachai? Sí, el capital cultural es amplio. Pero ¿qué define en tu práctica finalmente que seas buen actor? Me imagino que es un complemento de varias cosas, Sí, pero pues obviamente. me imagino que trato de pensar desde mi disciplina. Si yo quiero cantar sobre la pobreza con la que he convivido mucho tiempo, me es mucho más fácil entrar en ese mundo. Como decir, yo crecí en una población y sé más o menos que esta es la realidad. Entonces, si quiero escribirlo, me es más fácil que fluyan las palabras. Tengo amigos, tengo familia, que vivieron como situaciones. Entonces, es más fácil como entrar en esos mundos al momento de actuarlo, a diferencia de alguien, por ejemplo, que no ha tenido esa experiencia real y que tiene que interpretar. Estoy hablando solo en esto como de entender que te puede tocar hacer una obra sobre una realidad social distinta a la tuya. Es más fácil para uno que creció bajo de alguna forma como la presión también de los lugares que nos hicieron interpretar a otra persona que a lo mejor no le tocaron esas diferencias y que no sufrió tanto. Yo creo que depende. Depende. ¿Por qué? Porque te voy a llevar a un caso extremo. Cuando te dicen, oye, te tocó este texto clásico y tenés que matar a alguien en escena. Uno no tiene la experiencia de matar a alguien, po. Pero uno recurre a herramientas muy técnicas para acercarte lo más posible a esa acción de matar a alguien. Perfecto. ¿Cachai? Sí. Entonces, claro, no necesariamente voy a expresar mejor un tipo de realidad porque yo conozco esa realidad, sino que es porque estudio las técnicas que me acerquen a esa realidad, po. Tal cual. Entiendo. ¿Cachai? Sí, entiendo. Entonces, por eso es lindo lo de los primeros ramos de la escuela de teatro, porque se llama percepción y todo la estructura, el pilar que sostiene esos cursos es la observación. El teatro te enseña a mirar, te enseña a mirar lo que te rodea. El teatro es un fenómeno, para mí un fenómeno social que expresa la condición humana. ¿De cuándo tenemos teatro en el mundo? ¿Cuándo tenemos teatro en el mundo? Sí, ¿en qué Siempre, momento? Siempre. Está todo el rato sucediendo. Así, sí, uno ve en las culturas antiguas que hay una necesidad de expresar como la historia de sus ancestros. Siempre está el rito, po. Siempre, claro. Volvemos a este reunirse, a este canto colectivo, a crear mitos, a imaginar, a reinterpretarlo. A reinterpretarlo. Yo creo que por eso me gusta tanto el teatro, porque permite no solo imaginar, proyectar, hacer radiografía de lo que somos como seres humanos, sino que también te lleva a especular, po. Y te lleva a hacer preguntas todo el tiempo. Oye, me surge una pregunta que quizás no te la planteé, pero en el momento en el que estabas estudiando me imagino que viviste varias revoluciones estudiantiles. Sí, po.
¿Y fuiste parte de eso? ¿Participaste en eso como alguien sensible y que lo expresaba también a través del arte? Entrando a la escuela, pues Sí. me tocaron las primeras revueltas estudiantiles, pues las del 2006. 2006, 2008, 2006, 2008, las primeras manifestaciones estudiantiles, pues. Y, pucha, sabes que para mí fue bien complicado al inicio, porque yo estaba estudiando con crédito. Sí. Ah, ya, entiendo. Entonces yo era de... ¿Me cachó? Como es que lo he visto representado como en varias ficciones, este personaje que es el que se opone porque tiene la beca y porque tiene que asistir a las clases. Bueno, ese era yo en un inicio. Sí. Y después empecé a entender que lo colectivo era más importante, po, y que estábamos luchando para que yo exactamente no tuviera que estar sufriendo por eso, po, Sí. siendo víctima del crédito con aval del Estado, po, ¿cachai? Y era lindo vivirlo en la escuela de teatro, po, porque en la escuela de teatro, en el campo oriente donde yo estudié, estaba la escuela de arte, la escuela de música, estaba estética, incluso teología en esa época. Y todo el campus nos uníamos, entonces me acuerdo que hicimos unos pasacalles para las manifestaciones, entonces los de música acompañaban a los de teatro, los de artes visuales hacían todo, me acuerdo que teníamos una estructura gigante, entonces como ahí disciplina, se encuentran para un bien mayor, que era salir a la calle a pedir que la educación mejorara. ¿Ese es un ejemplo de interdisciplina? ¿De interdisciplinas? Sí, es un ejemplo de interdisciplina. ¿Por qué? Para mí, esto es una pregunta bien que se mueve hoy en día y creo que cada uno como que lo interpreta de una manera, pero hace un tiempo estábamos conversando con mis amigos de la escuela de teatro y una de nuestras amigas preguntó, oye, ¿cómo puedo explicar fácil lo que es la interdisciplina, la multidisciplina y la transdisciplina? Y fue lindo empezar a leer a todos como generando la reflexión, porque es peludo definirlo. Pero a lo que llegamos colectivamente, y sobre todo una amiga, la Connie, como que llegó a un punto bien esclarecedor, fue que en la multidisciplina se ven disciplinas en un mismo espacio, pero que no están interactuando necesariamente. Uh-huh. En la interdisciplina, para mí, empiezan a dialogar las disciplinas. Sí. Y no hay jerarquías de unas con otras, sino que las disciplinas empiezan a relacionarse y a dialogar, po, sí, en escena. Y la transdisciplina, para mí, es cuando se borronean los límites, po. Se borronean los límites y cuesta ver la disciplina. Entonces caemos en una expresión, en un acontecimiento que no sabemos muy bien lo que es, po. Y yo creo que cuando uno, oye, pero esto es danza, esto es una instalación, esto es performance, creo que ahí aparece la transdisciplina. Ah, mira qué interesante. Nuevamente ha aparecido harto esto de borronear, sí. Borronear el límite. Sí. Entonces, ese no saber lo que es, creo que ahí aparece como esta concepción de la transdisciplina, a lo que a mí, con lo que yo me siento ahora más atraída. Sí. Como un hacia dónde ir o mirar. Es difícil, pero me gustaría ir hacia allá, eso, sí. Me gustaría ir hacia allá, con lo que estoy haciendo actualmente, con mi investigación ahora que tiene que ver con la comunidad sorda. Sí, abrimos melón. Nos estamos acercando a ese momento, que es donde yo, bueno, te conozco hoy día. Y pasemos entonces como esa transición, pues, como de esos años de estudio universitario a terminar eso. Y quizás si nos puedes contar cómo el mundo profesional, como ya salir nuevamente de un espacio cómodo a evitar otro espacio más incómodo, que es como el mundo de las responsabilidades, como en el que ya estás solo,
y me intriga saber si es que en ese momento también aparece la voz de tu madre diciéndote, dándote algún consejo, porque me imagino que debe ser así, po. Sí, Porque ha sido tan importante que no me cabe duda que tiene que haber también dicho, oye, a esto, oye, si como has luchado tanto por lo que te gusta, no lo puedes dejar abandonar ahora. y yo salí de la escuela el 2010. Sí. El 2010. Y salí de la escuela conformando una compañía de teatro, La Junta, que eran compañeros de mi generación. Entonces, yo salgo de la escuela ya haciendo teatro, que fue muy bacán, como con compañía hecha. Pero, aún así, tenía este bichito que volvemos al inicio de la danza, entonces yo me seguí formando en danza cuando salí de la escuela. Sí. Yo me tomé todos los talleres que habían de danza, habité mucho el espacio de La Vitrina, del colectivo La Vitrina, ahí conocí a muchos bailarines, conocí a actores que también habían generado prácticas del cuerpo y volví a la danza, pues. Tomé muchas clases con la Paulina Mellao, ahí empecé a bailar, a hacer montajes de danza, pero también tenía mi compañía, entonces como que, ay sí, los dos lugares, tucutún, tucutún, tucutún. Y claro, eso fue el 2010 y empecé a producir mucho, po. El 2012 se configura un grupo antimétodo con la Ana Lu Ormazábal y ahí viene como una época de mucha investigación y de empezar a entender la investigación escénica. Y fueron años de mucho trabajo, pero de un nivel del quehacer muy bacán, muy bacán. Yo saliendo de la escuela nunca paré de hacer teatro o experimentos escénicos. Nunca, por suerte, me siento profundamente afortunada, como nunca tuve que trabajar en otra cosa. Me dediqué 100% a esto. 100%. Y mi madre, claro, al verme tan embalada, yo ahí ya no tenía duda, po. Se abrió un mundo, el cual yo estaba tratando de habitar lo más que podía. Entonces mi madre ya se transforma como en el sostén y en el empuje y en un afán, po. Uh-huh. Yendo a ver todas las obras, ayudándonos con el cóctel, como esas mamás que están en todas. No solo yendo a ver la obra una vez, yendo 5 veces a ver la obra, como en eso se convirtió mi familia, en un gran apoyo y creo que para los artistas es súper importante eso, pues compartir. Yo creo que somos muy afortunados quienes podemos sentirnos acompañados por nuestras familias en estos procesos, porque son intensos, son súper Sí. intensos, pues es como que lo que uno hace requiere tanto de une como del espíritu, que es como que cuando termináis los procesos, las temporadas de teatro, lo que sea, como que estáis medio vacío, pero después viene otro proceso y te empieza a llenar de nuevo, te empieza a llenar de nuevo. Yo como que siempre siento ese como el vaciarse constantemente. Pero justamente ahora estamos hablando después de un... Bueno, me imagino que no ha sucedido ese momento de vaciamiento completo. Estás como en la transición de haber terminado algo, Sí, po. algo importante. ¿En qué momento se borran las fronteras? Hace este borrón de la frontera de Chile y la SASO se va a comerse el mundo. Mm. A ver, yo antes de irme a España empecé a encontrarme con mis preguntas. Me empezaron a aparecer preguntas como creativas y tuve la suerte de encontrarme con un taller en lengua de señas, de curiosa. Curiosa, yo dije, oh, mira, están dando un taller de coro ciudadano en lengua de señas. Había visto la lengua de señas, me parecía muy interesante. Y yo dije, voy a ir a este taller. Este taller lo impartía la María Sibald, una artista muy importante dentro de la comunidad sorda. Y voy a este taller y nada, nuevamente callé, en el buen sentido. Me obsesioné,
me enamoré y encontré la lengua de señas, me reencontré con la danza desde otro lugar. Vi una expresión física enorme. Aparece la pregunta sobre el silencio y el borronear la concepción del silencio, que para mí ahora no existe. No hay silencio, no existe. Y me empecé a encontrar con otra sensibilidad desde la comunidad sorda. Y lo primero que hice, como por intuición, fue como, claro, necesito aprender lengua de señas. Pues entonces me metí a estudiar lengua de señas. Y en ese tránsito de empezar a estudiar lengua de señas, yo dije, uy, me hacen falta herramientas para abordar esto. Necesito dar un pasito más allá. Y bueno, este es un máster que se conoce mucho acá, que es un máster que se llama Práctica Escénica y Cultura Visual, que se impartía en el Reina Sofía en Madrid. Y desde la guata fue como, yo me tengo que ir. Estaba muy cómoda. Me sentía cómoda. Me tenía que volver a mover. En este momento buscaste la incomodidad. ¿Tú? Sí, po. Yo la busqué. Qué interesante igual. Yo la busqué. Me tenía que desplazar en todos los sentidos. Po. Territorialmente, a nivel creativo, a nivel de pregunta. Me tenía que desplazar. Me tenía que mover y quebrarme desde un lugar. Y el 2019 parto a Madrid en un momento súper complejo porque estaba empezando el estallido social. Po. Claro. Yo me fui el 4 de noviembre, el estallido empezó el 18 de octubre. Yo de hecho estaba en funciones el día del estallido, el 18. Tuvimos que suspender las funciones, estábamos con una obra en Matucana 100 con la compañía y tuvimos que suspender y ahí entramos en este momento histórico y fue súper difícil dejar el territorio, claro, sucediendo esto. Pues entonces yo llego al máster y había varias compañeras chilenas. Fue hermoso encontrarse con gente chilena allá, pero había gente española, gente de Brasil, de Perú, de Argentina, de Uruguay. Pero habíamos varias de Chile y fue un duelo en varios aspectos, pues no por solo transformarte en un cuerpo migrante, sino que estaba sucediendo algo acá, pues, y lo estábamos mirando desde lejos. Y era bien angustiante. Entonces todas nuestras preguntas al inicio en el máster tenían que ver con el estallido, pues estábamos muy sensibles, llorábamos todas las clases. Era muy impotente estar tan lejos de algo que nos importaba, pues. Como que ganas de que nuestro cuerpo estuviese ahí, ¿cachai? Acá, ahora. Y así empieza mi etapa en Madrid, pues. Empiezo a desarrollar este máster y empiezo a evitar estas preguntas, pues. Y empezó a aparecer la pregunta sobre el lenguaje, sobre el silencio, sobre lo individual y lo colectivo. Esto lo voy hablando ya como desde mi conexión con la lengua de señas, con la cultura sorda, cómo esto se transforma en algo más colectivo. Y claro, pilló la pandemia. Entonces llego, estallido social, empezó la pandemia y claro, pues mi máster se transforma, pues se tiene que adecuar a un formato digital. Entonces imagínate, hacer prácticas artísticas a través de medios digitales. Entonces creo que uno de los desafíos del máster fue cómo seguimos haciendo nuestras prácticas, pero a distancia, pues. Sí, entonces complejo. Fue muy difícil, pero nos dio muchas cosas y nos expandió la idea de dónde se hace, el cómo se hace, sobre todo, cómo se hace. Creo que me quedó muy patente eso, cómo se hace. Me quedé pensando como en este proceso que cuentas, como de autoexilio, justo en un momento súper álgido como político, social, y que después te cae una de las plagas más encima que nos obligó, porque nos obligó a tomar una distancia, a encerrarnos y a replantearnos una forma de comunicación. Pues más encima, claro, con esa pregunta que tú, ¿cómo se hace? Pues? ¿Cómo se hace? Porque ¿cómo se hace en todo? Porque era nuevo para todos. Para todos, pues. Y sí, era como, nosotros estábamos muy en la pregunta, el colectivo del máster, digo,
formas de encontrarnos, cómo nos encontramos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que al tiro se me viene a la mente, creamos un cuaderno donde nos íbamos, era un cuaderno de supervivencia. Wow. Entonces nos mandábamos mensajes y clandestinamente íbamos a hacer la compra al súper y venía un compañero y tú le pasabas el cuaderno y el compañero se lo llevaba, se lo quedaba una semana, intervenía el cuaderno, nos regalábamos entre todas y todos como cosa. Entonces tú tenías que ir a un lugar en Madrid a buscar el cuaderno y te lo ibas pasando, ¿cachai? Me acuerdo mucho como de ese ejercicio. O también nos juntábamos a hacer escritura libre, no sé, ya nos conectamos a las 4 y había una profesora que nos invitaba como ya, pues, empecemos a preguntarnos cosas. Entonces uno se metía a un documento de Drive, estábamos todas conectadas y empezamos a preguntarnos. Nadie hablaba, nos comunicábamos a través de las palabras. Y se generaban los encuentros, po. Oye, se me pararon los pelos cuando me dijiste lo del cuaderno, porque justo en la pandemia yo participé en un proceso de creación colectiva de décima con unos cuadernos que se llamaron los cuadernos peregrinos. ¿En serio? Y hicimos 6 cuadernos que viajaron por, bueno, gran parte de Chile, Argentina, Perú, Colombia y México. Y los cuadernos volvieron escritos con las historias de la pandemia. Entonces, ahora que tú me lo mencionas, yo digo, qué interesante, porque no es la primera vez que escucho. Alguien más me comentó que en pandemia se volvieron a utilizar la escritura o esta forma como de mandarse como mensaje, saltando cordones sanitarios, cuarentena, y había como esta cosa de te necesito leer o te necesito como... Claro. Y qué interesante que lo digas porque era una forma también... Era como esperar la carta antiguamente, po. De estar, y en un po. mundo tan rápido donde la mensajería instantánea te llega y tú como que ni siquiera piensas en el tiempo está como... Claro, es muy rápido todo. No, sí, pues era una suspensión temporal, pues sí. Y lo que implicaba el traslado del cuaderno. Nosotros en un momento hicimos un mapa y en el cuaderno estaba el mapa de dónde se iba quedando el cuaderno. Entonces pero de repente muchas compañeras, por circunstancias, porque imagínate, eres migrante, estás en pandemia, no puedes trabajar, no generáis recursos, no tenéis becas. Muchas compañeras te tuvieron que volver a sus países. Chuta. Entonces, en estos viajes, el cuaderno también viajó a Latinoamérica. El cuaderno se fue a Uruguay, se fue a Argentina. Qué increíble. Y creo que ahora creo que está en Uruguay el cuaderno. Creo que se quedó en Uruguay. Oye, interesante recuperar ese cuaderno. Sí, debe estar ahí. Sí, que creo que se quedó en Uruguay. Para las historias que cuenta. Para las historias, sí, pues. Ahí habían imágenes, palabras de aliento. Entonces... Esa fue una forma de hacer. Sí, po. Una forma de hacer y de no parar, po. No parar de no entorpecer las prácticas en el sentido como de seguir haciendo, po. Sí. Como que la pandemia, más que ser un obstáculo que nos estimulara y que nos llevase a hacer la pregunta de cómo se crea en una pandemia, cómo se crea sin estar juntas físicamente, cómo podemos encontrarnos, cómo podemos hacer que la cosa ocurra estando en distancia, po. Y tuvo muchos momentos, po, de desafío, de frustración, de mucha hermosura. ¿Cuánto fue la duración del magíster? El magíster 1 año. Entonces fue medio magíster en pandemia, po. Sí. ¿Y ahí ya no volviste? No, pues me quedé allá. Me quedé allá como por circunstancias, porque siempre me sentí una persona muy, muy bien cuidada por la Universa. Sí. Y apareció un departamento de una amiga, de una profesora, que me permitió quedarme porque casi no pagaba. Y conocí a mi expareja. Entonces como que Madrid me empezó como a abrazar de a poco. Sí. Pese a lo difícil que es migrar, pero me empezó como a ofrecer cosas. A ver, eso no lo hemos tocado, ser migrante. Ser migrante. Temón. Claro, cuando uno se mueve de un punto a otro y se tiene que convivir con otra realidad, más en estas condiciones, que eran las condiciones de pandemia, me imagino que no era fácil.
¿En qué aspectos te interpeló ser migrante te tensionó y te llevó como a reconfigurarte? Sí, No sé pues. si borrar, Ujú. quizá aquí como a armar, quizá, es que pienso yo, pues cuando vaya a un lugar desconocido, como migrante, a veces como que más te anclas a lo que son tus raíces. Entonces como que no es que uno quiera borrar como lo que uno es, pero trata como también de anclarse mucho a de donde uno viene. No sé si te sucedió eso. Hoy creo que el tema de la migración es súper amplio, es muy complejo, Mm, porque creo que hay tipos de migrantes, po, ¿cachai? Yo siempre me considero una migrante privilegiada, po. Yo escojo mm, irme a otro país para estudiar un máster. claro. No estoy huyendo de un sistema que me está matando. No estoy huyendo porque en mi territorio no hay comida. No estoy huyendo porque hay una guerra en mi territorio. Entonces creo que hay tipos de migrantes. Sí. Entonces te puedo hablar de mi experiencia como una migrante privilegiada en Madrid. Una migrante que obviamente hay ciertas dificultades, pero me posiciono desde un lugar muy cómodo. En este contexto, Madrid es una ciudad súper cosmopolita, donde viene mucha gente de África, ahora hay mucha gente latina, entonces una diversidad. Yo eso he aprendido a ver, que no hay un tipo de migrante, hay muchos tipos de migrantes. Eh, y ahora hablando de mi experiencia, lo primero que uno hace lo que tú decís como ir al origen, a mí en mi caso se transformó en generar piño chileno, po. Encontrar a los chilenos, pues. Tuve también la suerte de que habían varios amigos y amigas ya viviendo allá, entonces también existía esa facilidad, ¿cachai? Pero empezáis al tiro a conectar con quién se parece a mí, pues. Claro. ¿Quién me puede entender? ¿Quién me puede entender que necesito comerme un completo una vez a la semana? Porque me conecto con la nostalgia cuando como completo allá. ¿Con quién puedo compartir una piscola? Sí. ¿Quién entiende que ir a comer una empanada para el 18, aunque sea sentar en la cuneta, va a ser increíble? Y empecé a generar esos vínculos, pues. Y empecé a generar ese entramado como de sostener la migración colectivamente, pues. Y en todo este proceso, el teatro como que fue quedando Mm. un poco eh, no relegado, me imagino, pero como que estaba como en un barbecho. Fue Ahí. como, claro, como que la escala de mi vida, como uno distribuye la energía, claro, pues mi energía estaba en sobrevivir, pues. Mi energía estaba en generar las lucas para poder vivir allá, pues. Sí. Entonces tuve que trabajar por primera vez en algo que no era lo mío, digamos. Que yo empecé a trabajar en organizaciones humanitarias, por ejemplo. Eh, y empecé a trabajar en un área como más comercial, pero porque lo necesitaba, pues. Sí. Y sabes que nunca me lo cuestioné así como, ¿cómo voy a hacer esto? Era por necesidad y tuve que hacerlo. Obviamente cuando estaba trabajando a veces me preguntaba, obviamente, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ahí de nuevo apareciera Nicole. Nicole, es lo que hay que hacer ahora. Entonces, lo que me permitía, esos espacios libres que me permitían, que me sobraban, digamos, como de la pega estable, se lo dedicaba siempre al teatro, po. Sí. Y lo sigo haciendo así, ¿cachai? Eh, y hasta el año pasado que no me había adjudicado el fondar para hacer el proyecto, que del cual vamos a hablar ahora, Ujú. de la imagen arde, yo no había podido como desarrollar algo como a esa escala ya, pues. Había participado en Madrid con mi amiga Yani Frutero. Ella dirigió una obra, la cual me invita a trabajar, Mala Madre. Trabajé con Josefina Gorostiza, que es una coreógrafa argentina que también reside allá y que nos conocimos en el 2014 aquí en una obra, en una pieza de danza. He trabajado con compañeras del máster allá, entonces sí, pero en una escala obviamente menor a lo que estaba acostumbrada a hacer acá. Claro. Mucho más espaciado en el tiempo, porque claro, pues como cuándo podemos hacer con los recursos, poquitos recursos que tenemos allá, po, ¿cachai?
Y el año pasado justo me adjudico este fondar que era... Creo que en ese fondar, en esa postulación, yo intenté como... Intentar encajar todas mis preguntas y mi investigación que llevaba haciendo, pero súper como a nivel más teórico, a un nivel práctico. Sí. Entonces me adjudico este fondar y vengo a hacerlo este año y llevo aquí 4 meses y medio. La obra ya se estrenó, ya terminó y ha sido hermoso. Y para contarle un poquito a la gente, la imagen arte, que es un proceso de investigación interdisciplinar, contempla el ejercicio escénico con 4 intérpretes sordes, y lo cual a mí me implicó habitar un espacio de aprendizaje y de golpes de realidad constantes todo el tiempo y me ha impulsado ahora a seguir pensando, pero desde otro lugar, como que este hacer y concretar como todas estas preguntas que han venido hace tanto tiempo amasándose, como transformándose, como que siempre siento como que la cosa se está transformando, ahora tomaron una forma escénica. Y quedé absolutamente feliz con el resultado y creo que se abren puertas y se proyectan cosas, pero sobre todo este proceso, trabajando codo a codo con la comunidad sorda, me ha permitido empezar a conectar con este ámbito más honesto del arte, para mí, un posicionamiento desde el arte que es como para un otro, porque claro, uno puede hacer teatro, uno puede trabajar en estas ficciones, pero al trabajar con este tipo de comunidades históricamente marginadas, discriminadas, aparece otra cosa, po, y te ubicas en otro lugar. Entonces yo siempre me sentí en este proceso siendo como... voy a ser muy parcial decir esto porque voy a ocupar un término que es nada que ver, pero como que la imagen que se me viene como una medium, como un canal, un puente, para que un grupo que no tiene las condiciones, que no es considerado muchas veces, tenga un espacio de expresión, po. Y sobre todo de nuevo me vuelvo a incomodar, de nuevo me vuelvo a desplazar intentando transformar la práctica escénica convencional de investigación a un proceso de accesibilidad en las artes escénicas. Sí, claro. La vuelta ahora no tiene que ver tanto como con la... O sea, sigue habiendo una investigación, pero ahora tiene que ver con este contacto directo con una comunidad. Directo. Y cómo se entregan herramientas. Y me surgía una imagen mientras contaba esto y te imaginaba de niña en esa muralla con la cuchara comiéndote el muro. ¿De qué está llena la cuchara de hoy día? ¿De qué está llena la... La cuchara está llena de empatía. Uh-huh. Está llena de cagazo, en el sentido de equivocaciones humanas. Está llena de ternura, está llena de honestidad, está llena de sorpresa, está llena de desaprendimiento, de desconocimiento. Está llena de tantas cosas. Esas son las que se me vienen ahora. Y de mucho agradecimiento. Creo que con eso terminaría. Sí. Esa cuchara está llena de agradecimiento por todo el aprendizaje que llevó este proceso. Oye, yo te agradezco. Yo te agradezco a ti. Te agradezco a ti por haber conversado tu vida. Me imagino que quedan muchas cosas fuera, no tocamos muchas cosas, pero creo que esto también
borra también un poco el límite de lo que uno conoce a una persona y empieza a conocerla más, pues, más en profundidad, con más... Sí, pues. Ahora hacen más secretos tuyos. Y de verdad que te agradezco mucho. Me gusta mucho esa imagen que pone al final de la Saso con su cuchara llena de agradecimiento. O sea, comiendo agradecimiento. Comiendo agradecimiento, alimentándome de eso. Eso, muy lindo. Oye, muchas gracias. Gracias a ti, Javi. Fue muy linda la conversación y creo que es muy bacán como en el nombrar las cosas y lo que uno intenta hacer. Y mirar para atrás, es bonito ver las transformaciones de una misma po. Y los caminos y cómo uno transita estos espacios como artísticos que son tan abstractos muchas veces, pero que a la vez son tan vitales po. Sí. Sí, no, uno no apareció aquí hoy día. No, po. Así que es importante ver que ese camino recorrido. Sí, muy lindo. Muchas gracias. Gracias a ti, Javi. Chao amigos, estas fueron las Crónicas Quiltras.